y estamos estudiando Primera de Tesalonicenses. Y hemos titulado toda la serie Una esperanza que transforma. Y en lo que buscas la carta de Primera de Tesalonicenses, yo te pido que la busques. Esta es una carta que hace muchas referencias a la venida del Señor. La venida del Señor. Todo el tiempo esta carta está hablando de la venida del Señor, la segunda venida, la venida del Señor. Y vemos cómo una persona que entiende que Cristo va a venir, vive distinto, vive diferente. Busca conmigo ese pasaje que tienes ahora citado allí. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a terminar el capítulo 2 el día de hoy. Ya llevamos algunas sesiones estudiando Primera de Tesalonicenses, pero no hemos avanzado más que hasta el final del capítulo 2. Y es que vamos en trozos pequeños queriendo entenderlo muy bien, tan bien como nos sea posible. Ve conmigo a ese pasaje. Si no tienes una Biblia, acércate a alguien que tiene una Biblia allí a la par tuya. Y si no hay nadie ahí cerca con una Biblia, ¡qué barbaridad! Trae tu Biblia. Si no hay nadie con una Biblia ahí cerca, escúchame, porque yo voy a leer el pasaje para ti. Primera de Tesalonicenses, primera carta de Pablo, Silas y Timoteo a los tesalonicenses. Lee conmigo el capítulo 2, del verso 14 hasta el final. Dice ahí la Escritura: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Fíjate, Pablo ha venido hablando en el capítulo 2 de cómo él ha desarrollado su ministerio. Yo quiero recordarte que Pablo ha dicho: mi ministerio ha sido con ustedes. ¿Te acuerdas de a qué se ha comparado él? Dos figuras de familia se ha comparado él. ¿A qué se ha comparado él? A una nodriza, dijo alguien allí, a una madre. Él se compara a una madre. Si lees allí el verso en el capítulo 2 y ves ahí el capítulo que estamos estudiando en el versículo 7. Verso 7, si lo lees, solo para que tengas el contexto, él ha dicho: yo soy como una madre para ustedes. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es una madre experta, eso es lo que está diciendo. Es una madre para ellos. Pero ¿te acuerdas qué segunda figura ocupó? Él es como un padre. Él ha sido como un padre para ellos. También lo dijo allí en el versículo. ¿Te acuerdas cuando vimos la semana pasada en el versículo 11? Dice el verso 11: así como también sabéis de qué modo. Y dice: como un padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Él ha sido una madre para ellos, ha sido un padre para ellos. Él realmente ha manifestado: hey, vale la pena este liderazgo que yo he impuesto para ustedes. Yo he dedicado mi vida a ustedes. Y ahora, fíjate, Pablo lo que va a decir es: y en esto que hemos tenido, hemos formado una relación que vale la pena. En esto que hemos formado, ustedes, iglesia, y yo, tenemos una relación motivadora. ¿Sabes que hay
hay relaciones que tú debes procurar y hay relaciones que debes evitar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hoy está de moda estar hablando sobre relaciones tóxicas. ¿Has leído eso? Sí, has abierto tu Facebook y has visto 10 pasos para librarte de las relaciones tóxicas. Sí, sabiduría de Facebook. Pero sabes que sí, en realidad hay relaciones que debes procurar y de verdad hay relaciones que debes evitar. Lo que vamos a ver esta mañana, fíjate, es cómo estas relaciones motivadoras existen entre nosotros y deberías procurarlas. Deberíamos estar motivados al estar con otros. Significa, hermano, que todas las personas en la iglesia deberían producir en mí una motivación a seguir al Señor. Sí, así debería de ser. Entonces, ¿todas motivan? No. ¿Y quiénes sí? Búscalos, procúralos. Y si tú eres una persona que no está allí para motivar a otros, aprende a motivar. Un motivador no es aquel que dice, echado para adelante, el límite es el cielo, mira el horizonte. No. Eso es alguien que habla en algún lugar un motivador es alguien, fíjate que vamos a ver, es alguien que puede relacionarse con sus hermanos e inspira a otros, que estamos en lo mismo, que caminamos juntos, porque no me dejarás mentir, que el camino de un creyente es difícil. La vida de un cristiano es dura. Tratar de hacer lo correcto es difícil, ¿o no? Por lo menos a mí me cuesta, no sé si te es duro a ti. Uno está en el día a día, está en la vida diaria y uno trata de hacer lo correcto y se enfrenta vez tras vez, se enfrenta con situaciones que lo desmotivan a uno, ¿o no? Y es acá en el cristianismo, entre nosotros mismos, que deberíamos motivarnos en estas relaciones. Y deberíamos buscarnos unos a otros para motivarnos. Yo quiero contarte una historia, la historia de este hombre. Este hombre que ves allí en pantalla es John Bunyan. Él fue un predicador inglés, un predicador en Inglaterra, allá por el siglo XVII. Estamos hablando de los años 1600. Comienza su ministerio fuerte allí por el año 1655. Y sabes que lo que él es un predicador bautista. Está predicando en las calles la palabra de Dios, pero era un predicador sin licencia. En ese tiempo, siglo XVII, en ese tiempo, los predicadores tenían que ir y tener permiso para hacerlo. Él no tuvo esa licencia y él predicando la palabra de Dios y es metido preso. John Bunyan fue metido preso en Inglaterra. Si tú creías que Inglaterra era muy occidental y por tanto muy libre para hablar, no, este hombre pasó preso por años. Un periodo largo al inicio y luego como 12 años en un segundo periodo. Lo meten preso en 2 ocasiones por lo menos. ¿Y sabes qué hizo cuando él estuvo preso? ¿Sabes qué hizo? Él escribió un libro que es el segundo libro religioso más vendido de la historia. El progreso del peregrino. John Bunyan escribió El progreso del peregrino. Te dije el segundo libro religioso más vendido de la historia. ¿Cuál es el primero? Es que bárbaros, conocedores, gente culta. La Biblia, por supuesto. Y sabes que El progreso del peregrino es el segundo libro más vendido en esto. El progreso del peregrino se escribió con un lenguaje, si tú tienes la oportunidad de leerlo, hazlo. Está en español, está traducido a muchos idiomas. Si eres de los que habla inglés en esta congregación, léelo en inglés. Es impresionante el lenguaje que utilizan allí. Pero búscalo. Debe estar hasta gratis en las redes. Pero el progreso del peregrino, lo que presenta es la vida de un hombre que se llama cristiano. Así se llama él. Cristiano. Por supuesto, lo que hace John Bunyan es que describe la vida del caminar de un creyente en esta tierra de una manera con alegorías y metafóricas tan bonita, de una manera tan metafórica, tan linda, poética. Y entonces este personaje llamado cristiano va en su caminar por la vida, en la vida cristiana, y cristiano es desafiado a muchas cosas. Y de repente cristiano llega a un monte, se llama el monte de la dificultad. Y tiene 2 opciones. Hay un camino que se llama el camino de la dificultad que sube el monte.
O puede tomar un camino a la izquierda que se llama el camino del peligro. O puede tomar el camino de la derecha que se llama el camino de la destrucción. Muy gráfico, ¿verdad, John Bunyan? Esos son caminos sencillos. De hecho, dos amigos de Cristiano, así se llama, y no es Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Él se llama Cristiano, él, ¿verdad? Y dos amigos de Cristiano toman esos caminos. Pero Cristiano, este personaje ficticio, él dice esto, y yo quiero que lo leas conmigo. Él dice esto al enfrentar ese monte y al enfrentar esa dificultad, el camino de la dificultad. Cristiano dijo: este monte, aunque alto, me he propuesto subir. La dificultad no me detendrá porque estoy convencido que allí está el camino de la vida. Anímate, corazón mío, no temas ni desfallezcas. Mejor, aunque difícil, es el camino correcto que el equivocado, aunque fácil, cuyo final es aflicción. ¿Cuánta verdad de John Bunyan en esto? El camino del creyente es difícil, pero mejor el camino correcto, aunque difícil, que el camino fácil, pero que lleva a la destrucción. El caminar de un creyente es subir un monte y decir: voy a hacer lo correcto, voy a vivir con integridad, voy a vivir glorificando a Dios. Pero a veces, hermano, eso es cansado. A veces es difícil. Sí, así es. Y por eso nos animamos unos a otros, nos motivamos unos a otros, nos buscamos unos a otros. ¿Entiendes eso? Por eso estas relaciones motivadoras que el apóstol Pablo va a mencionar acá son tan importantes. Mira, de verdad, tus relaciones deberían motivarte. Y yo te propongo que las relaciones correctas que deberías buscar te motivan en los padecimientos terrenales. Mira cómo lo dice el texto. Ve conmigo allí a 1 Tesalonicenses capítulo 2. El caminar de un creyente es un caminar difícil, pero es un caminar donde deberíamos de acompañarnos unos a otros. Busca esas relaciones que te motiven. Busca esas relaciones que te impulsen aún en los padecimientos terrenales. Dice el verso 14. Porque vosotros, hermanos, está hablando a los hermanos de Tesalónica, vinisteis a ser, ¿qué dice? Imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ahora, esto es interesante históricamente. Tú sabes que las iglesias de Judea son las primeras iglesias establecidas. La iglesia de Jerusalén, de hecho, es la primera iglesia que se establece. ¿Quién establece la iglesia de Jerusalén? ¿Quién establece la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén? Los apóstoles. ¿Estás de acuerdo? Pedro, Juan, y tú lo lees en Hechos capítulo 3, 4, 5, 6. Se está estableciendo la iglesia las iglesias de Judea. En Judea está Jerusalén. Es la iglesia de Jerusalén. No es Pablo quien la ha establecido, ese es mi punto. Pablo no ha establecido iglesias en Judea. ¿A dónde trabaja Pablo por primera vez para establecer iglesias? Antioquía. Tú lo ves allí en Hechos capítulo 11, 12 y 13. Tú ves ahí a Pablo trabajando. Antioquía, otra ciudad. ¿Sabes? Pablo no está poniendo a las iglesias de Judea como ejemplo porque son sus iglesias. ¿Entiendes eso? Vean a las iglesias de Judea porque esas iglesias son buenas porque yo las establecí. No, ¿sabes? Lo que Pablo está diciendo es: tus padecimientos no son nuevos. Otros hermanos los han vivido y los han logrado manejar. Tú puedes. ¿Ves ahora lo importante de volver a ver a otros hermanos que han pasado por lo que tú estás pasando y decir: wow, ellos pueden? Porque Pablo no ha establecido las iglesias de Judea. De hecho, dice acá, mira, ¿qué es lo que ellos han padecido que ustedes están imitando? Si sigues el argumento de Pablo, ustedes han venido a ser imitadores de estos hermanos. Qué bueno que estos hermanos les motivan a ustedes. Dice allí en el verso 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Qué cosas han hecho los judíos? Los judíos de la época de los apóstoles eran tenaces.
Eran duros. De hecho, dice acá que ellos tomaron la decisión de entregar a Jesucristo y mataron al Señor Jesús. Una discusión grande. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los romanos o los judíos? Tú sabes que ese es un tema grande en la sociedad. No sé si sabías. Hay mucho antisemitismo el día de hoy en la sociedad y muchos piensan que hay que estar en contra de los judíos. Jamás vamos a estar en contra del pueblo de Dios. Es absurdo. Vamos a estar a favor del pueblo de Dios. No necesariamente a favor de sus prácticas. Vamos a orar por la paz en Jerusalén y vamos a estar a favor de ellos. No necesariamente a favor de lo que hacen, sino de quienes son, por quienes ellos son. No se trata de antisemitismo, entonces muchos dicen que de plantear que ellos mataron a Jesús es una cuestión antisemita. No, no es así. Sabes que Pablo lo hizo acá, dice el verso 15. Los judíos, los cuales, ¿qué dice el verso 15? Mira tu Biblia. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Te puedes imaginar? Eran personas totalmente desubicadas. ¿Estás de acuerdo? Eran personas que no sabían cómo lidiar con Dios. Eran judíos que mataron al Señor Jesús y mataban a sus propios profetas. Y luego dice que a nosotros los apóstoles nos expulsaron. Efectivamente, tú ves una gran persecución en Hechos capítulo 7 y ves que los judíos expulsan allí, que todos, excepto los apóstoles, huyen de Jerusalén y de Judea. Y dice el verso 16, el verso 15, a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Sabes tú que una delegación de judíos andaba persiguiendo a Pablo en sus viajes misioneros? Tratando de atraparlo en todo tiempo y tratando de expulsarlo. ¿Sabes tú que él fue apedreado en Listra? ¿Sabes tú que hubo un gran desorden allí precisamente en Éfeso y luego en Tesalónica, en Filipo? En todos lados tú puedes ver cómo había un gran desorden causado por los judíos, una gran persecución. Y es que mira, hay una verdad grande en esto. Y es que el cristianismo verdadero y la vida mundana no se llevan bien. Y entonces Pablo le dice, ¿saben ustedes? Que lo que ustedes están padeciendo, los de Tesalónica, óiganme, lo que ustedes están padeciendo no es nuevo. Ya lo padecieron los judíos, los de Judea por parte de los judíos. Lo que ustedes están padeciendo es parte normal del cristianismo. Y yo tengo que exponerte esto porque está en el texto. Tengo que decirte, el cristianismo verdadero va en contra de la filosofía de este mundo. Y siempre seremos perseguidos. Siempre habrá bullying contra el cristiano, persecución contra el cristiano, desacuerdo contra el cristiano. Siempre habrá padecimiento. Y no decirte esto sería engañarnos. Pablo dice, ustedes han padecido, pero ¿saben qué? Ustedes han logrado aguantar porque han tenido un ejemplo en los de Judea. ¿Sabes que el Señor Jesucristo lo dijo de una manera tajante? A mí me llama la atención cómo somos muy buenos para buscar las promesas del Señor Jesús, las promesas de Dios. Créele que tú vas a, yo no sé, ¿verdad? Lo que pisare tu pie será conquistado. Y aquí te doy una promesa de Jesús. Una promesa de Jesús que muchas veces no tomamos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y quieres la promesa de Jesús que te doy? Grábate esta promesa. Jesús prometió esto. En el mundo tendréis aflicción. Te lo prometo. Y a veces no nos gusta entender esto. Pero ¿sabes qué es lo que dice Jesús? Pero confiad. Yo gano al final. Yo he vencido al mundo. Y esto es como nos animamos unos a otros. El caminar de un creyente muchas veces está lleno de dificultad. Y Pablo dice, pero qué bueno que nos tenemos los unos a los otros para animarnos, para motivarnos. Si tú estás caminando con Cristo, no te aísles. No te aísles. Si tú eres alguien que está caminando con Cristo y has llegado como cristiano, el personaje de John Bunyan, ante el monte de la dificultad, no te aísles, porque nos animamos unos a otros. Para eso estamos. Busca esas relaciones motivadoras, busca a esas iglesias de Judea que te motivan. No estés solo en eso, porque en el mundo tendremos aflicción, pero en Cristo podemos tener paz.
Nos apoyamos unos a otros, dice la Biblia en Primera de Pedro. Y pon atención a las palabras porque creo que el pasaje se explica solo. Vamos a ir en un trozo largo, el capítulo 4, del verso 12 al 16. Y mira lo que dijo Pedro. El apóstol dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano, pero es que yo no sé cuántas veces he escuchado esto. Desde que he venido al Señor, desde que me he involucrado más, las cosas me salen más difíciles, la gente se pone más en contra y es más decepcionante, hay más injusticia. Bienvenido al cristianismo. Que no te sorprenda como que alguna cosa extraña te ha sobrevenido. ¿Por qué? Porque tú eres de Cristo y estás en este mundo que no es de Cristo. Está bajo la dirección del maligno. ¿Entiendes? Es normal. Y por eso nos entendemos unos a otros y nos animamos unos a otros. Nos echamos el hombro unos a otros porque es difícil. Imagina lo que van a padecer tus hijos, mis hijos, en este mundo podrido, donde hablar lo correcto y hablar de manera coherente se vuelve ahora intolerante e incoherente. Tiene sentido. Vivimos en un mundo que está bajo el maligno. Pero, hey, tranquilos, que no te sorprenda como que una cosa extraña te ha sobrevenido. Y luego dice, sino gozaos, alégrense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Sabes qué dice Pedro? Escucha lo que dice Pedro. Qué bueno que estás padeciendo. No, hermano, creo que usted no ha entendido. Hay una frase que tú conoces, muchos acá conocen a Julio Contreras, y Julio siempre bromeaba conmigo, lo sigue haciendo, bromea conmigo diciendo esta frase. Yo vengo y le contaba alguna dificultad, fíjate que estamos pasando por esto, no sabemos, y Julio siempre decía, cuánto me alegro. Qué bueno que estás pasando por eso. Al fin estamos padeciendo por Cristo. Es parte de lo normal. ¿Cuánto me alegro? Eso es lo que dice Pablo. Ténganlo con gozo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O solo queremos tener la gloria de Cristo y no los padecimientos de Cristo. Este mundo estuvo tan en contra de Cristo que fue crucificado. Ellos mataron al Señor Jesús. ¿Estás de acuerdo? Va a estar en contra nuestra. Pero sabes que tú y yo no nos gusta esa idea. Y luego Pedro sigue diciendo, si sois vituperados, o sea, si sois perseguidos, si sufren ustedes por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Entiendes cómo lo ve el apóstol? ¡Qué bueno! Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cómo sé si yo soy de Cristo? ¿Cómo sé si yo tengo el Espíritu de Dios? Es porque el mundo y yo no encajamos. Sí, hermano, yo por eso ando peleando con todo el mundo. Todo el mundo me cae mal. No, no es lo que estamos diciendo. Sí, yo por eso no tengo amigos en el mundo. Esos impíos ni les hablo. No. Ten amigos en el mundo para poder ganarles para Cristo. Pero no me digas que su forma de pensar y tu forma de pensar son idénticas. Somos igualitos. Bueno, alguien no tiene el Espíritu de Cristo. No sé si ves. Qué bueno que somos diferentes. Qué bueno que hay este padecimiento, dice el apóstol, porque entonces el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que la conclusión es esta: ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor. Pena que le dé al que por andar robando lo van a meter preso, o van a hacerle bullying, o va a tener padecimientos. Es que le dé vergüenza. ¿Entiendes lo que está diciendo? Pero si eres perseguido por razón de Cristo, eso que no te avergüence. Es parte de tu caminar. O por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, ¿como qué? Si tú padeces por ser cristiano, no te avergüences. Glorifica a Dios por esto. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. En el mundo vas a tener aflicción. Entonces fíjate, por eso tú y yo nos vamos a apoyar, porque no es de todos la fe. Quiero que entiendas que no todo el mundo entiende los principios que tú y yo entendemos. No todo el mundo entiende que es glorificar a Dios. Dice la Biblia en Filipenses 3:18.
El apóstol Pablo hablando allí dice, porque por ahí andan muchos, hermano, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Jóvenes que están acá, van a encontrar muchos, y lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y tú vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que llegar y plantearte en tus principios y decir, no, yo no lo hago, yo no más. Yo vivo para Cristo. ¡Ah, ridículo! Sí. Son enemigos de la cruz de Cristo. Yo no lo hago. Yo no doy ese dinero corrupto. Yo vivo de manera correcta. Vas a perder el negocio y todos lo van a tener. Sí, quizás sí. Pero yo no lo hago. Ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Yo no. ¿Entiendes esto? Todos tienen amantes o todos tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Con su novia, con su novio, con su amante. Yo no. Yo vivo en santidad. Yo vivo en santidad. ¡Qué ridículo! Sí, son enemigos de la cruz de Cristo. Y lo dice llorando el apóstol. ¿Sabes? La Biblia dice, mira, en el siguiente verso, que el fin de los cuales será, ¿qué dice? Perdición. ¿Te acuerdas que uno de los caminos era destrucción? El fin de ellos es perdición. ¿Sabes qué es lo que Dios sabe? Lo que Dios sabe es que subir ese monte es difícil. Pero ¿cuánto vale la pena? Subir ese monte es complejo, pero ¿cuánto vale la pena? Y no estás solo en el proceso. Muchos creemos esto. Qué rico es estar con aquellos que dicen, subámoslo juntos. Vamos, hagámoslo. Y vamos a atravesar esta dificultad juntos. Muchos decidirán ser enemigos de la cruz, pero algunos nos acompañamos los unos a los otros en medio de esta dificultad. ¿Tienes estas relaciones o eres una persona que se ha aislado de estas relaciones? La Biblia dice, fíjate que tú y yo podemos tener esas relaciones que nos motivan a hacer lo correcto. Dice 1 Corintios capítulo 10 que Dios está allí contigo, hermano, en medio de los padecimientos. Hermano, pero es que estamos padeciendo por ser creyentes, sí. Sí, es complejo. Pero la Biblia dice allí, fíjate, en 1 Corintios capítulo 10, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No te ha venido nada que no se pueda aguantar. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados, ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Te ha pasado que estás en una prueba y tú dices, no aguanto más? Y viene Dios, es como apretar un tornillo. Y viene Dios y dice, ¿cómo no aguanta más? ¿Quieres ver? Y soca todavía más. ¡Oh, no aguanto más! No, ¿cómo no aguantas todavía un poco más? ¿Quieres ver? No te ha venido nada que no puedas soportar. Dios no es infiel, no es injusto. Él no te va a dar nada que no podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira, hermano, sí hay padecimientos. Viene Pablo y habla con los de Tesalónica y dice, sí, yo sé que es duro. Ustedes han aprendido de los de Judea. Qué bueno que se animan unos a otros. Ánimo, ellos también padecieron de los judíos. Pero ustedes pueden soportar. Los de Judea han soportado, ustedes pueden soportar. Yo te digo algo, hermano, busca esas relaciones que te motivan. ¿Sabes qué hacemos cuando tenemos este tipo de relaciones? Oramos unos por otros. Te pido que estás tan cerca allí de 2 de Tesalonicenses, un par de páginas adelante, búscalo. 2 de Tesalonicenses, deja una marca allí en primera y ve 2 de Tesalonicenses capítulo 3, literalmente fueron 2 páginas. ¿Qué hacemos unos con otros? Oramos unos por otros. Busca ese tipo de relaciones. Dice capítulo 3, verso 1, por lo demás, hermanos, pide Pablo, orad por nosotros, por favor. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Estás pasando por padecimientos? Busca a tus hermanos que pueden orar por ti. Pero sabes, muchas veces los creyentes tenemos, escúchame esto, tenemos mejores relaciones con los incrédulos que con los creyentes. Tenemos pocas amistades creyentes que realmente van a orar por nosotros. Qué triste.
Porque la vida, el caminar de un creyente es de padecimientos, es de dificultad, así funciona. El mundo estará en contra nuestra. ¿Tienes esos hermanos que te acuerpan? ¿Y dónde los busco? Bueno, aquí es un buen lugar. Puedes comenzar por acá. ¿Tienes este cuerpo de hermanos que te ayudan orando por ti? Pero nos animamos unos a otros. Mira unas páginas atrás ahora de dónde estás. Primera de Tesalonicenses 5:14. Vamos a estudiar estos pasajes cuando lleguemos allí en Primera de Tesalonicenses, pero míralo en este momento, el verso 14. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los haraganes hay que regañarlos, dice, pero que alentéis, ¿qué dice? A los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermanos, si estás pasando por dificultad, la iglesia debería de ser un lugar donde nos animamos unos a otros, alentamos al de poco ánimo, sostenemos al débil. Esto es, si tú eres una persona que está golpeando al débil, detente. Esa no es la idea de la iglesia. Para. ¿Y cómo paro, hermano? Cállate. Es una buena forma. No hables. Cállate, no lastimes. Porque la idea de la iglesia es que nos animamos unos a otros, nos buscamos unos a otros, nos alentamos unos a otros. Esa es la idea. Esa es la idea de la iglesia. Ahora, si tú eres una persona que se está aislando a sí mismo, vas a estar solo en esto. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando alguien camina solo en este caminar? Usualmente tira la toalla. Porque es un monte de dificultad, ¿entiendes? Dice Pablo, ustedes se han apoyado unos a otros. Ustedes han venido a ser imitadores de los que sufren. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5 verso 9 que podemos resistir al diablo firmes en la fe. Así dice, al diablo resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabes algo que la Biblia nunca apoya? Es la autoconmiseración. Pobrecito yo. ¿Alguna vez te has sentido así? Es que pobrecito, solo a mí me pasan estas cosas. Terrible, yo tan bueno que soy y toda la gente tan mala que es conmigo. ¿Te has fijado que a veces uno se pone así? ¿Sabes? Te tengo una noticia de parte de Dios. No, no es así. Le pasa a todo el mundo. Le pasa a todos por todo el mundo. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Los hijos hablando con los padres. ¿Has visto a los hijos hablando con los padres y diciendo esto? Hijos hablando, mi caso es diferente. Jóvenes que están acá. Hijo, mira, te va a pasar, mi caso es diferente. Te tengo una noticia, joven. No, no es diferente, es igualito. No hay nada nuevo debajo del sol. Y los mismos padecimientos ya se cumplieron. No es nada nuevo. Así que no salgas con eso. Mi caso es distinto. No, no es distinto. No a la autoconmiseración. Pobrecito yo, no. No se trata acá de decir, pobrecito yo, ¿cómo sufro? Se trata de acompañarnos unos a otros y levantarnos y seguir. Y escalar el monte. Como dijo Cristiano, yo voy a subirlo porque allí está el camino de la vida. Y lo voy a hacer. ¿Difícil? Sí, difícil. ¿Nos apoyamos? Por favor, apoyémonos. Pero vamos a hacerlo. No se trata de llorar sobre la leche derramada. Se trata de subir el monte y apoyarnos unos a otros. Es como una fogata. Yo te he dicho esto antes, es como una fogata. Somos como un fuego que nos encendemos unos a otros. ¿Qué sucede si yo tomo uno de esos leños, tomo uno de esa madera, está encendido, y yo, aquí está la fogata, yo lo separo y lo pongo por acá? ¿Qué va a suceder con ese leño? Va a seguir encendido a toda, ¿estás de acuerdo? Se va a apagar, poco a poco, se va a consumir, se va a apagar y se va a apagar. Eso sucede con el creyente que se aísla. Ten cuidado, porque el camino del creyente es duro. Las pruebas vendrán. El monte a subir se llama el monte de la dificultad y es duro. Sí, en el mundo tendréis aflicción. Como dijo Pablo, ustedes vinieron a ser imitadores de los de Judea porque ustedes han sufrido persecución de su propia nación. Claro. No debamos engañar en esto. El camino de un creyente por hacer lo correcto siempre será desafiante. Pero somos una fogata que nos animamos unos a otros, oramos unos por otros, nos cuidamos el uno al otro. ¿Tienes este tipo de relaciones o no las tienes? ¿Tienes esas relaciones que te impulsan o no las tienes?
Porque si no las tienes, búscalas. Búscalas. Pero lo segundo que vemos en nuestro texto, mira allí en 1 Tesalonicenses 2, es que tú tienes este tipo de relaciones correctas cuando te motivan en los padecimientos terrenales, pero cuando te motivan hacia el galardón celestial. No solo te ayudan en los padecimientos terrenales, sino te impulsan hacia el galardón celestial. Mira cómo lo describe acá el apóstol Pablo. Dice en el verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Sabes? Pablo está diciendo, a mí me encanta estar con ustedes. Me encanta estar con ustedes. Yo quiero ver su rostro. Yo creo que algunos, lastimosamente, y cualquier parecido a la realidad, es pura coincidencia. Pero yo creo que muchos vienen diciendo, ay, voy a tener que ver a esos hermanos. Les voy a tener que ver el rostro. Voy a tener que verle la cara. Ni modo, voy a ir. Solo porque le voy a hacer el favor, yo no sé a quién, ¿verdad? Solo porque mi mamá me dice, solo porque mi esposa. Voy a ir a ver a esos hermanos. Te equivocaste de intencionalidad. No sé si ves. Pablo dice todo lo contrario. A mí me encanta ver su rostro. No porque sean bonitos, es porque me gusta verlos a ustedes. Me encanta estar con ustedes. ¿Es ese tu caso? ¿Has encontrado en el cuerpo de Cristo esto? Me encanta estar con ustedes. Ahora, todos los de Tesalónica eran personas realmente maduras y enfocadas en el Señor. Es poco probable. Lo más seguro es que en la iglesia de Tesalónica había muchos problemáticos. Pero Pablo dice, aún a ellos me encanta verle el rostro. Porque ese es el cuerpo de Cristo, ¿entiendes? Qué rico estar con mis hermanos. Algunos son bien problemáticos. Amén, sí, claro que sí, dice la esposa. Amén, amén, sí, mi esposo es problemático, pero qué rico estar con mis hermanos. No sé si ves, es parte del deseo del creyente. Quiero tener relaciones que me motiven. ¿Por qué? Porque es bueno tener estas relaciones. Por lo que dice allí en el versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona con que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Por qué anhelo ver a los hermanos? Por dos razones, Pablo plantea allí. Número uno, porque con ellos vas a estar por la eternidad, desde cuando Cristo venga. Ustedes son mi gozo, gloria y corona. Yo voy a estar con ustedes por la eternidad, con Cristo en su venida. Mira a tu hermano que tienes a la par. Míralo. Y si es un hijo de Dios, vas a estar con esa persona el resto de la eternidad. Algunos le hicieron, uy, qué terrible con esto. Voy a estar toda la eternidad. Toda la eternidad. En su venida. Si es un hijo de Dios, vas a estar con esa persona. Ay, pero no la puedo ni ver. Acostúmbrate porque una eternidad es larga. Y Pablo dice, yo quiero estar con ustedes porque voy a estar con ustedes por la eternidad desde que Cristo venga. Pero no solo esto, sino es con ustedes con quien yo tengo fruto. Es con ustedes con quienes yo puedo vivir para alcanzar cosas eternas. Ustedes son mi corona. Ustedes son mi galardón. Es con ustedes, hermanos, no con la gente del mundo. Quiero que entiendas esto. No con tus compañeros, no con aquellos que no conocen a Cristo. Es con los creyentes, no solamente los creyentes de esta iglesia, con los creyentes en Cristo en todo lugar. Es con los creyentes que puedo tener fruto, puedo edificarlos, puedo crecer juntos, nos motivamos porque Cristo viene. Háblale de que Cristo viene y que vale la pena trabajar para la eternidad a aquellos que no conocen a Jesús. ¿Qué te dirían? Llega donde tu jefe esta semana que no conoce a Cristo y dile, sabes, estoy motivadísimo porque Cristo ya viene y vale la pena invertir en lo eterno. ¿Qué te dice? Es aquí que podemos compartir eso. No sé si lo es. Es aquí que nos motivamos y que entendemos que Cristo viene y que vale la pena trabajar para lo eterno. Es acá donde nos entendemos. Por eso no te aísles.
Por eso lo que hacemos es buscar estas relaciones que nos motivan y que podemos hablar con libertad de Cristo viene y viene el galardón. Qué rico. ¿Sabes? Te lo planteo acá de dos maneras muy sencillas. Y es que trabajar para que otros le conozcan es una inversión que vale la pena a la luz de la venida de nuestro Señor. Léelo despacio. Trabajar en que otros le conozcan vale la pena porque Cristo ya viene y viene su galardón y yo quiero invertir allí. Quiero invertir mi tiempo, quiero invertir mi sacrificio, quiero invertir mi plata, quiero invertir mi corazón en eso. Trabajar en eso vale la pena. Pero solo lo entendemos aquellos que nos motivamos unos a otros, trabajando para la eternidad. Tienes estas relaciones. Mira, cuando estás invirtiendo en la vida de tus hermanos, cuando sirves a tus hermanos, cuando apoyas a otro, cuando te das en amor a otros, cuando estás invirtiendo en la vida de tus hijos, de tus hermanos, de tu esposa, de tus hermanos en Cristo, cuando estás rodeado de aquellos que buscan lo eterno, te motivas. Te motivas en la búsqueda del galardón celestial. ¿Sabes qué estoy diciendo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Aquí yo he visto. Aquí digo, acá no solo en Colombia, acá en esta iglesia, hay muchos que practican y les encanta el ciclismo. Sí, que tienen yo no sé, ¿verdad? Tienen el póster de Nairo Quintana ahí en el cuarto y es una cosa, ¿verdad? Le ponen 2 velitas cada noche, es una cosa fabulosa. Y les encanta el ciclismo y hay varios que yo veo acá en la iglesia y sé que por supuesto en Colombia. ¿Estás de acuerdo conmigo que es más fácil entrenar con otros que solo? No sé si estás de acuerdo conmigo, es lo mismo casi en cada deporte, pero es más motivador entrenar con otros y vamos subiendo y todo. Es un deporte que yo no practico, pero lo he visto así, se buscan unos a otros y dicen, hey, ¿cuándo vamos? Y salimos. ¿Por qué no sale usted solo? No, muy triste estar solos. Se motivan unos a otros, ¿cierto o no? Es así. ¿Sabes que así es el caminar con Cristo? Hey, vamos a lograr la meta, vamos a alcanzar el galardón, es mi corona la que queremos, vamos juntos. Pero cuando estás solo, no, yo practico solo. Tiene sentido, te vas a desmotivar rápido, te vas a desenfocar rápido. Por eso nos buscamos los unos a los otros. Pablo dice, yo quiero estar con ustedes porque ustedes son mi corona. Me encanta estar con ustedes porque nos motivamos unos a otros y ustedes son mi corona. ¿Es esto lo que tienes, sabes? Algo, y desde ya, yo no platiqué esto con Alex acerca de decirlo hoy, pero sé que lo hemos estado orando y platicando muchísimo. Entonces, sé que tengo tu permiso, Alex, para decirlo acá a la congregación. Pero ¿sabes algo que vamos a trabajar, que estamos trabajando y que vamos a comenzar este año? En algún momento en este año, y es grupos pequeños. Vamos a comenzar a trabajar grupos en comunidades donde podamos reunirnos entre semana y podamos estar juntos entre semana. Vamos a hacerlo este año. ¿Cuándo, hermano? Tranquilos. Vamos a avisarles con tiempo. ¿Y a dónde, hermano? Tranquilos. Le vamos a avisar con tiempo, pero vamos a iniciarlos este año. Vamos a iniciarlos este año y vamos ¿sabes por qué es necesario esto? Por esto. Porque estando juntos nos motivamos a buscar nuestro galardón, porque Cristo viene y yo quiero tener mi galardón. Y entrenar solo, qué feo. Entrenemos juntos. ¿Tiene sentido? Nos animamos unos a otros. Pablo dice, ustedes son mi corona. Por eso lo hacemos, porque invertimos acá entre nosotros mismos y nos motivamos. Dice Hebreos capítulo 10, verso 24, considerémonos o busquémonos o impulsémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es la idea. Nos estimulamos unos a otros al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Me entiendes? La Biblia es muy clara. Ahora entiendes en qué contexto está. Claro, es que nos motivamos unos a otros, nos estimulamos unos a otros al amor y las buenas obras. Por eso, no dejando de congregarnos, no busques estar solo.
Lo que hacemos los domingos es importante, estar acá y nos motivamos unos a otros, pero luego necesitamos más, necesitamos amistades creyentes, necesitamos relaciones que nos motiven. ¿Por qué? Porque el caminar de un creyente es desafiante y queremos esa corona. Y dice allí, fíjate, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Cristo ya viene la competencia y tú no has entrenado y vas a llegar a la coronación y vas a decir, ¿y mi corona? ¿Cuál corona? Si usted no invirtió nada. No, pero yo hice una casa, un carro y me afané un montón de horas para tener mi finca y lo logré. Y entonces, qué bueno, ¿qué quiere? Que le aplaudamos, todo eso se va a quemar, está bien, qué bueno que lo hizo. Ajá. ¿Y lo eterno? ¿Y la corona? No, pues así como que invertí, bueno, perdió. Qué lástima. Y va a llegar el equipo, ¿verdad? Que entrenó juntos. Hey, nosotros nos motivamos unos a otros, nos estimulamos al amor y las buenas obras. Aquí está. Hey, qué bueno, buen siervo y fiel. ¿Entiende lo que Pablo está viendo? No son ustedes mi gloria y mi corona en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son nuestro gozo y nuestra gloria. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 10, y en realidad todo el capítulo 2 y parte del capítulo 3 es una carta a cada una de las iglesias que están en Asia. Eso es lo que es Apocalipsis capítulo 2 y 3. Jesús habla a cada iglesia que está en Asia. Esmirna, la Odisea. Y entonces tienes acá una de esas cartas a estas iglesias. Fíjate, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Hey, hermano, no temas en nada lo que vas a padecer. Es que, hermano, es duro, sí es duro, no tengas miedo de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Quiero que entiendas que Cristo ya lo había dicho claramente. Fíjate, cuando decides activarte para participar de la edificación a otros, te verás envuelto en una batalla espiritual que busca desanimarte. ¿Te fijaste cuántas veces Pablo quiso ir a ver a los de Tesalónica? Una y otra vez, así dijo. ¿Lo leíste conmigo? ¿Y quién le estorbó? Satanás. ¿Lo leíste conmigo? Pero Satanás me estorbó. Escúchame. Martín Lutero dijo esto en una ocasión. Si nunca has tenido o has sentido el ataque del diablo, es porque nunca te has atrevido a desafiarlo. Es tremendo. El día que tú decidas activarte para bendecir a otros, vivirás una batalla espiritual que busca desmotivarte y vas a decir, ay, qué pereza, mejor ya no. Dice Jesús claramente, hey, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, dice en ese caso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, dice Jesús. ¿Qué dice? Yo te voy a dar la corona. ¿Sabes? Yo me temo que vivimos en una época y en una situación, voy a llamarle social, demasiado cómoda para la Iglesia de Cristo en Bogotá en el año 2019. Le llamamos sacrificio a venir a la iglesia porque te queda retiradita, te queda lejos. Y yo entiendo que haces un esfuerzo, no me malinterpretes. Pero estos hermanos, ¿sabes? Esta carta de Dios a la iglesia, fíjate, está siendo escrita a la iglesia de Esmirna. Y es una representación de la iglesia perseguida de finales del siglo II e inicios del siglo III. Históricamente está hablando de esta época de la iglesia. El cristianismo verdadero te llegó no porque algunos hermanos del siglo II y siglo III dijeron, ay, está bien pues, voy a ir a la iglesia. No, es porque echaron a muchos de ellos en la cárcel y a muchos persiguieron y mataron
Se cuenta la historia en esta época, siglo II, de un hombre que está con su hijo y está con los verdugos, época de los romanos, tú sabes. Y los verdugos están diciendo, solo tienes que negar que eres cristiano, solo tienes que negar que eres cristiano y te dejamos ir. Y él dice, de ninguna manera. Y tiene a su hijo allí adolescente a la par. Y son lanzados al Coliseo romano. Y cuando están viniendo las bestias para devorarlos, hacerlos pedazos vivos, se cuenta la historia de este muchacho que le dice, papá, y va a doler. Y el papá le dice, sí, hijo, va a doler, pero solo un rato. Luego estaremos en la gloria. Se necesita ese tipo de creyentes. Se necesita ese tipo de convicción el día de hoy. Y por eso nos motivamos unos a otros. Pero me temo, fíjate, me temo que vivimos muy cómodos. Y fíjate, mi intención no es hacer sentir mal a nadie. Mi intención es que pongamos en perspectiva las cosas y que entendamos que estas iglesias, como la iglesia de Tesalónica, son ejemplos porque fueron fieles hasta la muerte y estuvieron dispuestos a padecer porque había un galardón. Es el padre diciéndole a su hijo, sí va a doler, pero solo un ratito, porque luego estaremos en la gloria. Yo te propongo que tú y yo casi no pensamos en la gloria. Pasa nuestro día a día y no pensamos en el galardón. Y Pablo dice, ¿por qué quiero estar con ustedes? Porque con ustedes yo tengo gozo, gloria y corona cuando Cristo venga. Es que yo vivo a la luz de la venida de Cristo. Creo que pocos creyentes el día de hoy viven a la luz de la venida de Cristo. Estamos tan ensimismados en el día a día, en hacer plata o en que no tengo plata o que no quiero o que sí quiero. Y a veces perdemos la perspectiva que Cristo va a venir y va a venir con su galardón, dice la Biblia en Apocalipsis 22. Así termina la Biblia. Así termina la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12. He aquí, dice Jesús, yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según su obra. En esto no hay combo, hermano. En esto no, es que como familia, mi familia es linda. Qué bueno que tu familia es linda. ¿Qué estás haciendo tú por el Señor? ¿Cómo estás dispuesto a sacrificarte? Y sabes, cuando lo entiendes, entiendes que hay que subir un monte de dificultad. ¿Te acuerdas de Cristiano? Entiendes que es duro, entiendes que hacer lo correcto es difícil. Y por eso nos motivamos unos a otros. No te aísles, por eso nos animamos unos a otros. Por eso nos buscamos, por eso vamos a crear estos grupos pequeños, por eso tenemos esta comunidad, porque nos buscamos unos a otros para animarnos unos a otros, porque entrenar solo, qué feo. Y tú y yo nos motivamos unos a otros para obtener el galardón. ¿Sabes? Creo que a veces perdemos tanto la perspectiva. Y si la vida fuera como esa línea que te dibujé allí, no soy muy buen dibujante, pero si la vida fuera como esa línea que está allí, y logras ver cómo inicia con un punto rojo al inicio, ¿sí lo ves? Acá. Logras ver, digamos, ¿cuánto tiempo crees que vas a vivir en la tierra? Digamos, ¿crees que llegas a los 150 años? No, ok, entonces tiene que ser para abajo y digamos que los más positivos acá van a decir, no hermano, yo me estoy cuidando, yo mi lechuga todos los mediodías y una cosa fabulosa. Ok, perfecto, digamos que los más robustos acá van a llegar a, ¿qué? ¿90? ¿Cuánta fe te tienes, verdad? 100 dicen algunos y ahí andan con grandes dolores a los 40. Sí puede ser 100, 90, 85. Sí, puede ser. Qué bueno, excelente.
Y entonces tú le metes a esos 90 años y dices, estos 90 años son lo más importante. En estos 90 años, el que termina con más juguetes gana. El que termina acumulando más vainas, gana. Y entonces te afanas esos 90 años y vives esos 90 años. Y entonces no te das cuenta que estos 90 años no son nada comparado con toda la línea azul, con toda la eternidad que vas a vivir. No sé si ves, pero perdemos tanto la perspectiva. Yo he escuchado amigos míos, mayormente en El Salvador, que me han dicho, yo no entiendo, usted sí que es bobo, pudiendo hacer plata, usted se dedica a esto. Qué ridículo, ridículo ellos. Que luego que vamos a estar en la eternidad, por la eternidad, no tienen nada, no tienen nada. Pero en mi casa, y mi carro, y mi hacienda, ahí se quemaron, sí se quemaron. Segunda de Pedro capítulo 3, puedes leerlo, se queman. Apocalipsis capítulo 20, puedes leerlo, se quema, todo eso se quema. Qué bobo más bien no haber invertido ese pedacito rojo que Dios te dio. No haberlo invertido en la línea azul. ¿Estás de acuerdo? No, es que es sacarle el máximo provecho a esta vida. Es estar enfocado en lo eterno. Tus hijos son eternos. Tu esposa es eterna. Tus relaciones son eternas. Tu alma es eterna. La palabra de Dios es eterna. ¿Qué tanto le dedicas a esto? Tus hermanos en la fe son eternos. Las almas que se están perdiendo o van a estar eternamente en el infierno o van a estar eternamente con Dios. Depende de nosotros. Eso es eterno. Pero tú y yo estamos tan afanados en lo temporal, en la línea roja, la magnificamos y decimos, no, esa línea roja es lo máximo. No, es un pedacito que no es nada comparado a la eternidad. Cristiano se encuentra enfrente a este monte, el monte de la dificultad. Este monte, aunque alto, me he propuesto subir. La dificultad no me detendrá, porque estoy convencido que allí está el camino de la vida. Anímate, corazón mío, no temas ni desfallezcas. Mejor, aunque difícil, es el camino correcto que el equivocado, aunque fácil, cuyo final es perdición, es aflicción. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes que el caminar de un creyente es subir un monte y a veces es un monte de dificultad, pero allí es donde nos animamos unos a otros? Allí es donde nos potenciamos unos a otros. No te aísles. En medio de tus dificultades, en medio de tus padecimientos, no te aísles. En medio de tus persecuciones terrenales y tus padecimientos terrenales, no te aísles. No te aísles. Allí es donde nos motivamos unos a otros a seguir adelante. Oramos unos por otros, nos animamos. Y sabes, cuando tienes esas relaciones correctas, logras enfocarte en lo eterno. Cuando tienes esas amistades correctas, logras enfocarse en la gloria, en el gozo, en la corona que habrá de venir cuando Cristo venga. Por eso, no te aísles.